Bien, como cada clase empezamos a grabar, eh, les comentaba que nosotros lo que vimos hasta acá, los criterios de segmentación, cuál es la importancia que tiene la segmentación del mercado, ¿sí? Cuál es la utilidad para nuestro fin, que es marketing. Por favor, el audio lo bajan, muchas gracias. Eh, Vimos ahí criterios de segmentación que son eh, criterios o factores que vamos a tener en cuenta para ir separando, segmentando o clasificando el mercado que vamos a apuntar, ¿sí? Que luego lo vamos a llamar, le ponemos un nombre a ese, que es el mercado objetivo, que vendría a ser este, por ejemplo. ¿eh? Eh, esto, eh, Ahora a esto hay que darle número, ¿sí? Entonces teóricamente yo ya sé, como en los casos anteriores, recuerden, nosotros habíamos mencionado que eh, para el caso, por ejemplo, de venta de ropa, ¿ah? Los criterios de segmentación habíamos dicho que van a ser, por ejemplo, género, y dentro de género masculino y femenino, bueno, opto por femenino. El otro era edad, ¿recuerdan ese ejemplo? Bueno, edad era jóvenes, adolescentes y jóvenes, y después tenía, por ejemplo, renta doméstica, y ahí tomaba baja, por ejemplo, o baja y media. ¿eh? Y entonces ya con esos tres criterios de segmentación yo he conformado un segmento de mercado, que vendría a ser el segmento elegido en ese momento, para lo que acabo de mencionar. El segmento elegido sería eh, venta de ropa para mujer, de edades, adolescencia y juventud, ¿no? Y con una renta doméstica mediana y de mediana a baja. ¿eh? Ahora, eso yo ya con eso puedo, ya he clasificado, discriminado, he separado el conjunto de personas que me interesa a mí llegar, digamos. Llegar con quién, con todos el conjunto de herramientas de marketing que son básicamente al final de comunicación, a quien yo quiero que llegue el mensaje de comunicación al final. Estoy pensando en que ese grupo de personas determinadas es el quien me va a comprar, este de acá. Bueno, ahora es también muy útil, estamos acá, ahora este es mi segmento, pero además es muy útil eh, darle un número. Es útil, pero también complejo, tratar de llegar a un número y cuantificar ese mercado. Entonces, para eso, ya nos nutrimos de otra diapositiva, que es esta, y ahí lo que vemos es que eh, lo primero, lo primero para considerar es que para yo poder cuantificar el mercado, dos conceptos, ¿sí? Uno, mercado actual, que vendría a ser eh, tratar de saber cuánto es el caudal de personas que actualmente está interesado y o compra un determinado bien o servicio. ¿eh? Los mercados, ¿cómo se van a clasificar? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia clasificación que corresponde a los criterios de segmentación, y lo que ustedes van a ver mucho van a ser otro tipo de clasificación, por ejemplo, en base al sector económico. ¿eh? Por ejemplo, el sector automotriz, el sector gastronómico, hotelero. Lo estamos viendo mucho hoy con tiempo de pandemia, que se ven, digamos, también demasiado, o estamos más al tanto de cómo van trabajando los determinados sectores. ¿sí? Entonces, esa es una forma, tomar una actividad económica es una forma para apuntar o encuadrar un determinado segmento. ¿sí? De esa forma, desde el lado de la economía, digamos, ya no del lado del marketing, es una forma de segmentar. Entonces, para ello, para cuantificar el mercado, insisto, acá yo les traigo como tips, ¿sí? Serían como parámetros que son necesarios a la hora de, de cuantificar el mercado. ¿Por qué? Porque en base a estos tres parámetros que ustedes están viendo acá, 1, 2 y 3, en base a esos tres parámetros, se va a definir, o voy a poder yo definir un mercado potencial, un mercado disponible, penetrado y demás. Vamos viendo cada uno de los conceptos igual con detenimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito siempre considerar que toda estimación
va a estar dada para un área geográfica determinado, para un periodo de tiempo determinado y para un mix marketing del sector determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo lo que necesito es medir primero el rango geográfico, va a ser siempre lo más, el primer parámetro a tomar, ¿sí? Siempre. Y vamos directamente a los ejemplos. Si yo, a ver, si ustedes iniciarían un negocio, por ejemplo, de venta de, de indumentaria, que es, digamos, la carrera que están atravesando, que están cursando, ¿sí? Lo que primero tienen que determinar es cuál es el área geográfica que va a impactar ese emprendimiento que piensan iniciar, digamos, ¿no? Hasta dónde llegará el alcance o el impacto que ustedes van a realizar. Y ese alcance e impacto, ¿de qué va a depender? Va a depender del periodo de tiempo que vaya a realizar un mix de marketing en particular. O sea, depende de todo el conjunto de herramientas de publicidad que realice la empresa y el conjunto de empresas que se dedique a lo mismo. ¿Sí? Porque lo que yo estoy acá, por ejemplo, en esta parte, lo que estoy buscando es que es cuantificar el mercado, o sea, poner un número de personas que tienen intenciones de comprar un bien y un servicio, en este caso, de indumentaria. ¿Sí? ¿Cuánto es ese número? Bueno, eso es lo que yo busco. Entonces, lo primero que impacta acá es el área geográfica. ¿Cuál es el impacto real que va a tener el emprendimiento o el conjunto de emprendimientos si es que yo estoy midiendo la cuantificación de todo un segmento, de todo un sector económico? ¿Ah? Entonces, el área económica es importante. El segundo punto en periodo de tiempo, ¿por qué? Porque todo el estudio que yo hago, la estimación que se llega a hacer, va a ser válido para un periodo de tiempo determinado. Y mucho más, como siempre suelo mencionar, en tiempos o en lugares como en Argentina, donde la estimación cada vez se hace más difícil, ¿sí? Muy difícil estimar y que esa estimación pueda perdurar en el tiempo, ¿sí? O sea, que siga siendo correcta a través del tiempo, porque las variables en Argentina siempre suelen cambiar. Entonces, ese periodo de tiempo cada vez siempre va a ser más acotado en cuanto a la validez de una estimación. Y el tercer punto, el mix de marketing del sector, que como les decía, lo que implica el mix de marketing del sector es todo el conjunto de canales de comunicación que tenga o que realice eh, eh, el sector económico que estemos analizando. Bien, entonces voy a poner un ejemplo, un restaurante, cualquiera fuese, ¿sí? Si por ejemplo ustedes le ponen un restaurante, ¿no? Imagínense un restaurante en un barrio cualquiera. Menciono el ejemplo porque de hecho vamos a trabajar sobre ese ejemplo. Un restaurante puesto en un barrio cualquiera va a tener un determinado impacto que es el alcance geográfico, ¿sí? Donde va a trabajar sobre ese rango geográfico y más allá de eso no va a tener alcance, no va a tener ningún impacto. Bien, ¿cuál es ese rango? Y bueno, depende, porque para esto había que hacer otra investigación, ¿m? Y conocer cuál es el rango de alcance que tiene cada un emprendimiento o una sanguchería, o sea, hasta qué tanto las personas se pueden o se trasladan a la hora de comprar comida, digamos, tanto al mediodía como a la noche, por ejemplo. Podría hacer esta investigación. Bueno, de hecho, esas investigaciones ya están, ¿sí? Y lo que me dicen que en promedio la gente no camina más de 1 kilómetro para compra habitual, ¿no? Para la compra habitual, o sea, para la comida, por ejemplo, el día a día de todos los días, no para una cena, así, que son a casos especiales, sino para la compra habitual de comida, no camina más de un kilómetro. O sea, es el rango que se tiene, o que es el impacto que tiene un determinado emprendimiento gastronómico, ¿sí? Ubicado en zonas periféricas, no en el barrio, no en la ciudad, ¿sí? Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo un área geográfica. ¿Cuánto va a ser mi área geográfica? Y bueno, de donde estoy ubicado, 1 kilómetro a la redonda, digamos, ¿sí? Ese sería el área geográfica. Y yo ahí ya tengo todo el conjunto de personas que vive dentro de ese rango geográfico y que van a estar dentro de esa primera área. Todavía no, eso no son todos los consumidores potenciales o demanda potencial, simplemente están o cayeron dentro del área geográfica. ¿Bien? Después ya hemos hablado del periodo de tiempo, ¿sí? Que esto va a ser siempre para un periodo determinado, siempre yo pienso más de 1 o 2 años y no más de eso, y también dependiendo del mix de marketing. ¿Por qué? Porque cuanto más se esfuerce la actividad empresarial en promover un determinado bien o servicio, evidentemente más va a despertar el interés de las personas por ser demandantes,
¿se entiende? Entonces, frente a un nivel fijo de comunicación publicitaria, va a tener también un nivel de mercado que va a estar interesado en comprar ese producto. ¿Se entiende? Mientras más acción el marketing sobre el consumidor, evidentemente el mercado potencial o el interés de las personas va a crecer. Depende de cuánta acción se realice, cuánta acción realice las empresas que se dedican a esa actividad. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo podría decirles, no sé, artículos de limpieza para el día de hoy, ¿sí? Hoy es muy sencillo, hoy prácticamente esto, a ver, ustedes ahí, pensemos en una actividad comercial de artículos de limpieza, ¿sí? Si la pongo en el barrio, ¿cuál es el área geográfica que va a alcanzar? Y bueno, seguramente el barrio y un poco más, ¿sí? Como les decía yo, el estudio dice que en las zonas de periferia no más de 1 kilómetro a la redonda, digamos, ¿sí? Entonces yo tomo 1 kilómetro a norte, sur, este, oeste, y ahí tengo en ese radio el área geográfica que va a impactar ese nuevo emprendimiento que es, por ejemplo, una venta de artículos de limpieza. El periodo de tiempo, bueno, como estamos en un momento de pandemia, seguramente esa medición va a servir siempre que exista la pandemia. Estemos en este tiempo, esa cuantificación de mercado va a servir para ese periodo de tiempo de pandemia, por ejemplo. ¿Bien? Y el min de marketing va a depender de qué tanto esa empresa o el conjunto de empresas que se dedica a la venta de artículos de limpieza haga propaganda, haga publicidad y trate de convencer a un nuevo comprador. ¿Eh? Si esa propaganda, esa publicidad y todo el bagaje de comunicación que tiene la empresa es de una determinada, o sea, hay que ponerle como un límite, va a dar un mercado determinado. Ahora, si ese mercado, si ese bagaje de comunicación aumenta, evidentemente, seguramente va a aumentar también la cantidad de gente que va a querer comprar o va a tener, despertar interés en esa actividad económica o en esos bienes y servicios que se está ofreciendo. ¿Se entiende? Depende de eso. ¿Y por qué siempre se habla de esto? Porque el marketing, a ver, el marketing no es solo vender, que de hecho el principal o uno de los más importantes objetivos de comercialización es la rentabilidad. Como cualquier función administrativa, un concepto muy importante es que todas deben ayudar a la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es qué tanto utilidad o beneficio le aporta a los dueños del negocio. Básicamente eso es rentabilidad. Hay distintos luego indicadores de cómo se mide la rentabilidad, pero ese es otro tema. Pero todos deben aportar a la rentabilidad, cualquier función. El marketing debe aportar la rentabilidad, producción debe aportar la rentabilidad, administración, contable, recursos humanos, la que fuese, todas deben aportar a la rentabilidad de la organización. ¿Bien? Ahora, el marketing como una de esas funciones también debe ser rentable. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede gastar tanto. ¿Se entiende? O sea, si gasto 1.000, porque no sé, un negocio chiquito, 2.000 pesos, por ejemplo, en publicidad, espero yo que me retribuyan con, no sé, 5.000 pesos de venta, ¿se entiende? En ese sentido, más le hago un cálculo de coste, bueno, y me está quedando un margen, por ejemplo, una ganancia. O sea que esos 2.000 que yo invertí en publicidad sirvieron, ¿se entiende? Ahora, si yo gasto 2.000 en publicidad y me retornan 2.000, y ya estoy como medio hecho. ¿Sí? No gané ni perdí, básicamente me esforcé y no logré nada. Entonces ahí ya no fue rentable. ¿Se entiende? Entonces el marketing además también debe ser rentable. Por eso es que no es que se tenga o se cuenten con los recursos infinitos. ¿M? Porque si sería así, nos pasaríamos promocionando por todos los medios posibles. Y seguramente voy a aumentar este mercado potencial, o sea, voy a aumentar el interés de la gente, pero ¿cuánto me costó hacer eso? ¿Cuánto me costó invertir en marketing y cuánto he ganado por esa inversión? ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la rentabilidad. Entonces, no, este Milken Marketing del sector como tercer parámetro me dice efectivamente eso, que toda esta medición se hace bajo un conjunto limitado de recursos de comunicación que va a otorgar el marketing. ¿Bien? Estos tres. Y ya paso a ver un poco más, digamos, en detalle el tema numérico. ¿Sí? Veamos, mercado total. Ese mercado total, para esa nueva empresa, por ejemplo, que se va a establecer de venta de artículos de limpieza, el mercado total, ¿cuál va a ser? Toda la gente que viva dentro de esa área geográfica.
todas las personas que estén dentro de ese rango geográfico. ¿Sí? Eso va a ser el mercado total. De ese mercado total, que es el 100%, que está acá, de ese mercado total, solamente el 10% que está acá se considera mercado potencial, ¿no? ¿Qué quiere decir mercado potencial? Que de todas esas personas son solamente el 10% quienes tienen el interés de comprar artículos de limpieza, por ejemplo. ¿Sí? Que evidentemente en tiempo de pandemia esto seguramente va a ser mucho más, ¿eh? Pero para el ejemplo sería así. ¿Está? Ese es el mercado potencial. Ahora, ese mercado potencial, fíjense, solamente esta parte amarilla se va a trasladar en todo este bloque, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que ese 10% del mercado total, que es el mercado potencial, no significa que todavía está en condiciones de realizar la compra. ¿Por qué? Fíjense, el 100%, ese es trasladado acá, y me dice que de este 100% del mercado potencial, el 40% solamente es el mercado disponible. ¿Qué quiere decir disponible? Bueno, dependiendo de la actividad económica, no todas las personas que tengan interés en un bien o en un servicio van a poder hacer la compra. Por ejemplo, el automotriz, ¿no? Mercado automotor, no sé, compra-venta de autos, van a haber muchos jóvenes de 13, 14, 15 años que son parte del mercado potencial. Sí, sí, están dentro de ese 10%, están dentro de todo esto. Pero ya no van a ser parte del mercado disponible. ¿Por qué? Porque son menores de edad, digamos, y esas personas no entran dentro de esa categoría. O sea, no pueden comprar, no califican, digamos, como comprador por una cuestión legal, no pueden adquirir bienes registrables, ¿sí? Los bienes registrables son bienes muebles o inmuebles, por ejemplo, autos y casas, ¿sí? Donde lo cual un menor de 18 años no puede hacer esa compra, ¿sí? Entonces ya de ese 100 solamente queda 40%, que vendría a ser toda esta franja. Bien. Después de ese 40, fíjense, hasta acá sería el 40. Después me queda todo esto que es el 20%, mercado disponible calificado. ¿Qué significa calificado? Que además tenga dinero para hacer la compra. Por ejemplo, en automóviles yo puedo tener el 10% de interés, perdón, de gente que le interese ese bien o ese servicio. Tengo un mercado disponible, ¿ah? Acá, que ya de ese 100 me quedan el 40, porque todos los otros 60, por ejemplo, son menores de edad. De ese, de este 40 me queda apenas un 20 porque es la gente que tiene capacidad real de compra, o sea, tiene dinero para poder comprar. ¿Se entiende? Entonces ese ya es el mercado que se llama, este 20%, mercado disponible calificado. O sea, que cuenta con dinero, con interés y con capacidad legal para hacer esa compra. ¿Eh? Después de eso, yo tengo un 20% de gente que tiene interés, dinero y capacidad legal para comprar. Bueno, fíjense que acá el cuadrito más chico todavía, que queda un 10%, que significa el mercado al que se sirve. O sea, de ese 20% de personas que tiene interés, que tiene dinero y que puede comprar, solamente me queda un 10% que es al conjunto de personas que el sector económico ha llegado con efectividad. O sea, el conjunto de personas al que le ha llegado cualquier forma de comunicación, ¿sí? O sea, los canales de comunicación, se enteró por todos los medios que tenga, la persona llegó y se enteró, digamos, se enteró de que ese emprendimiento existe. Por ejemplo, yo tengo ese negocio de venta de artículos de limpieza en mi barrio. Yo ya sé quiénes están afuera, todos los menores afuera sería acá. ¿Quién es disponible? Y bueno, casi todos están disponibles porque bueno, no es muy caro, digamos, el tema del artículo de limpieza, la compra, digamos, el dinero. Entonces, digamos que no se reduciría tanto como en este ejemplo. Mercado calificado tampoco se reduciría, pero el mercado al que se sirve sí. ¿Por qué? Porque el mercado al que se sirve es el conjunto de personas que pudo captar el marketing del sector. O sea, la gente que se enteró que ese nuevo emprendimiento existe en el barrio. ¿Mm? O sea, hay mucha gente que está interesada porque quiere comprar artículos de limpieza, hay mucha gente que tiene capacidad de compra, que es mayor de edad, por ejemplo, pero que no le llegó el canal de comercialización, o sea, no se enteró de que el nuevo emprendimiento empezó a funcionar. Toda esa gente, la que sí se enteró de que eso está en funcionamiento, es la que vendría a conformar este 10%, que es el mercado al que se sirve, el mercado al que efectivamente se llegó, digamos, ¿sí?
Y de ese 10% queda un porcentaje más chico todavía, que el 5%, que es la gente que compró evidentemente ese bien o ese servicio. ¿Bien? ¿Se entiende? Ese es el ejemplo general, ¿no? De cómo llegar a tener un número, ¿sí? Al llegar a la cuantificación del mercado. Ahora le vamos a poner números más concretos todavía. ¿Van bien hasta ahí, chicos? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, igual por chat me pueden ir haciendo consultas. ¿Consultas ahí? Bueno, continúo. Miren, ¿qué tengo acá? Este es un ejemplo para un restaurante que abrió, que va a abrir, bueno, esto es un trabajo ya viejito, ¿no? Ya realizado hace tiempo, que consistió en abrir un restaurante en la calle Mejías que queda en la, en el barrio Santa Rita, ¿sí? Calle Mejía como que divide, para los que no conocen, Santa Rita de las 820 viviendas, ¿sí? Está, digamos, en esa zona. Si el restaurante se abriría ahí, que de hecho era un emprendimiento mío, familiar, digamos, ¿no? Yo para ello he presentado un plan de negocio, dentro de ese plan de negocio hice un estudio, digamos, del mercado, o sea, dentro de ese de un plan de negocio está el estudio del mercado, tratar de cuantificar cuánto es el número de personas que va a comprar el restaurante, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que era, recuerden, es ver el mercado geográfico. ¿Sí? ¿Cuál sería el mercado geográfico en este caso? Bueno, serían todo ese kilómetro de donde va a estar ubicado, a norte, sur, este, oeste, ¿sí? O sea, un kilómetro a la redonda, ¿sí? Sería así. Y cuando hago eso, yo me fijo que de donde está ubicado el emprendimiento, los barrios que impactarían en esos lugares, tomando un kilómetro para cada lugar, serían el barrio 13 de junio, 821, 822, el Arenal, ¿se entiende? El Arenal, Santa Rita, estos serían los barrios que impactarían que este nuevo emprendimiento impactaría, 13 de julio, todo esto, ¿sí? Y yo lo que quiero saber es el número de personas, o sea, cuánta es la gente que va a llegar. Le pregunté en ese momento a la comisaría seccional número 42 de Movilidad Argentina, que de hecho ellos son los que tienen esa información, ellos te dan, por ejemplo, la cantidad de familias por barrio, ¿sí? Y ahí yo tengo ese numerito, ¿eh? Tengo 308 familias que tiene el barrio 13 de julio, 420 el Arenal y así, ¿sí? Van bajando. Me da un total para ese rango geográfico que va a tener impacto ese emprendimiento de 2.446 familias, ¿no? Que si yo lo multiplico por 4 me va a dar 9.784 personas. ¿Por qué lo multiplico por 4? Para saber, porque como un emprendimiento gastronómico, a mí lo que me es útil saber es la cantidad de platos por día o la cantidad de platos por día y por semana, por mes y por año que se voy a poder vender, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? ¿Por qué el 4? ¿Y por qué? Porque a nivel nacional, ¿ah? Y acá pasamos a este dato, vemos así, si ustedes buscan en INDEC, en los censos poblacionales, creo que el 2000, este está hecho en base al censo 2010, ¿eh? Pero hay un censo, ahora creo, no sé si hay un, a ver, 2000, no recuerdo si hay un censo más nuevo que este, poblacional, pero bueno, por lo menos este está. Después hay encuesta permanente de hogares, que es una encuesta, no es un censo, pero que tiene los mismos datos, ¿sí? Para que los que no se conocen la diferencia, un censo se va sobre toda la población, o sea, se llega a hacer la entrevista a hasta las personas, todas las familias, ¿sí? Ese es el censo. A diferencia de una encuesta,
que es tomar pequeñas muestras representativas de toda la población. O sea, encuesta permanente o grave se hace regular, y los censos, como son muy costosos, se lo hace en periodos de tiempo más alargados. No sé si hay uno más nuevo que el 2010. Disculpen ese dato, pero bueno, este estudio se hizo más para ese tiempo, 2011 aproximadamente, y ahí ¿qué me dio? Ahí me dio que, por ejemplo, una de las cosas es que por cada familia, en promedio, un argentino tiene una familia, está habitada por 4 integrantes. Y de ahí saco que en promedio una familia tiene 4 habitantes, entonces si yo acá sé que tengo familias, 308 lo multiplico por 4 y ya paso a tener personas. ¿Se entiende? Según INDEC, entonces hay 4 personas o integrantes por cada familia. Bien. Eso es lo primero dato que obtengo de INDEC, que es el que me va a proporcionar cierta información. Lo otro, ¿qué es? Bueno, lo otro es que yo quiero saber, a ver, ya tengo el mercado geográfico, ¿sí? Que son esa cantidad de familias que vimos ahí. Lo otro que me interesa a mí conocer es cuál es el mercado potencial, recuerdan, o sea, cuál es el mercado que está interesado en realizar esa compra, o la compra, eh, cuál es el mercado que está interesado en hacer la compra de comida, ¿sí? Que él es el restaurante que está por abrir, digamos, ¿sí? Y para ello, ¿qué hago? Bueno, una forma sería recabar información primaria. En ese sentido habría que hacer encuestas y preguntando a la gente quiénes comen afuera de su casa, digamos, y quiénes comen adentro. O sea, quiénes van y comen afuera y quiénes cocinan en su casa. Y los que comen afuera, cuántas veces, por ejemplo, a la semana comen afuera. ¿Sí? Y los otros, bueno, evidentemente no, comerán en su casa. ¿Quiénes son los que tienen interés o tendrían interés potencial? La gente que come afuera. Esa es la que posiblemente va a llegar a mi emprendimiento. Bueno, después, o sea, ese sería el mercado potencial, el mercado con interés. Ahora, hay muchos informes, ¿no? Ya estos son secundarios, ¿no? Que me hablan de quiénes son esos interesados. Y me dice, por ejemplo, un informe gastronómico nacional, todos son nacionales, me dice que una familia que tiene un tipo de familia unipersonal, o sea, que este unipersonal es el que vive solo, ¿no? El soltero, digamos, que vive solo, el 80% de soltero come afuera, me dice. Entonces yo ahí ya tengo un dato que me va a servir mucho. Después, el mismo informe me dice a mí que las personas no conyugales, el 70% come afuera, que solo el 5% de la familia completa, ¿quién es una familia completa? Papá, mamá e hijo. Solamente el 5% come afuera y el 50% de los monoparentales, ¿quiénes son los monoparentales? Papá con su mamá y hijos, o mamá con los hijos. Eso es monoparental. Una familia con papá o mamá. Completos son papá y mamá y los hijos, y estos serían ser los solteros. No conyugales son o sea, 2 personas juntas pero sin hijos, y estos serían personas solteras solos. Entonces estos surgen de informes gastronómicos que me va diciendo quiénes son los que tienen interés o que compran generalmente afuera. Con lo cual lo único que me faltaría saber es cómo o cuál es el dato acá muy importante, que me dice que dependiendo del tipo de familia, o sea, si es unipersonal, conyugal, completo, monoparental, dependiendo de eso, a mí me va a dar el interés que tiene cada uno. ¿Sí? Si es eso así, voy a buscar en el INDEC, y el INDEC efectivamente lo que hace es a la población la divide en hogares. O sea, dice, bueno, de la población argentina es tanto, en este momento 35 millones fue en ese momento, pues eran muchos más, y me dice que cómo se dividen las familias, ¿no? Y me dice, bueno, 1 millón vive solo, miren, 5 millones monoparentales, 27 millones, un poco más, de familia completa, o sea, de papá, mamá e hijo, ¿sí? Y no conyugales, 1.293.000 aproximadamente. Bien, entonces acá yo ya tengo cómo se dividen los tipos de hogares. Y puedo sacar un porcentaje. ¿Cuánto representa este sobre el total? Este sobre el total. Y ahí me va dando
4%, 4%, 76, 16, y este que es el total. ¿Sí? Entonces, si yo traslado esos 4, 4, 76, 16, ¿sí? Los traslado esos porcentajes acá y utilizo ahora esas 9.784 personas que son esas 9.784 personas que a mí, que yo cuantifiqué en mi mercado, en el sector geográfico que he estimado, ¿ah? Y voy trasladando esos tipos de familia, voy trasladando los porcentajes así, así y así, me da que del total de 1.784, 391 personas vive solo, digamos. ¿Sí? 391 vive de forma no conyugal, 7.436 vive completo en una familia tipo completa o conyugal completo, y los monoparentales son 1.565. Allá la tengo, y esto ya es para mi sector, para mi rango. Luego, ¿qué hago? Multiplico este 391 por el 80%, que es lo que de este tipo de familia tiene real interés o va a hacer compras de comida afuera solamente el 80%, entonces hago 391 por el 80% y me da 313. ¿Sí? Después hago 391 por 70%, de lo mismo, ¿sí? Y así voy trasladando, ¿ves? 7.446 personas, el 5% de los completos solamente tienen interés de comer afuera, entonces hago el 5% de 7.436 y me da 372. El 50% de los monoparentales come afuera y me da 783. ¿Bien? Y entonces sumo estos tres, perdón, paso acá, ya va terminando igual el tiempo, le voy a pasar lo mismo y continuamos en la próxima clase, pero lo que yo quiero es que vayan viendo cómo estoy acercándome a ese número estimado de personas que, acá este numerito está mal, perdón, lo voy a borrar, está. ¿Cómo me llegué a mí?